Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, existió una época en la cual estaba sumergido en la crisis y en la oscuridad. Espera, así no va la historia. Ni era tan lejano porque vives en él y estaba oscura. O sea, disputas políticas, mucha dependencia militar, estaba mal administrado, pero oscura no era. Se llama licencia poética. Ahora guarda silencio y déjame terminar. En la oscuridad, una época en la que no se reconocía la deuda externa y por ello el servicio de la deuda creció. Una época a la que después llegó Porfirio Díaz, quien a partir de distintas estrategias como una política personalista logró una mejora en la administración pública, orientó la deuda en favor del desarrollo de México, redujo el gasto militar y aumentó el gasto económico, estableció la paz. Hasta que llegó la revolución. Bueno, son detalles. Hasta al mejor cocinero se le queman los frijoles. Ya, déjame seguir con mi historia. Con el gasto económico vino la construcción del ferrocarril. Claro, y antes de que me interrumpieran de nuevo, los cambios y progresos económicos no se generaron de la noche a la mañana. Hubo enormes cambios en la deuda, tanto interna como externa. Antes del porfiriato, en la deuda interna, los principales agentes prestamistas eran grupos privados, eclesiásticos y comerciantes, que se conocían como agiotistas. En cambio, en el porfiriato, el principal agente pasó a ser Banamex. En la deuda externa se contrajeron nuevos préstamos con el exterior, y esto fue clave en el desarrollo de México. De hecho, hubo un aumento en la deuda en 21 años del 300%, mientras que mejoraban las condiciones de Hacienda, además de que en 1895 el servicio del pago de la deuda representaba el 38% del ingreso de Hacienda, mientras que en 1910 esta representó el 23%. Y fue así porque me decidí espontáneo, me pidieron un deseo de cumpleaños, me mandaron a los dioses de la deuda. Obviamente no. ¿En serio? ¿Dioses de la deuda? Clio, ayúdame, por favor. Ok, no. Existieron muchísimos factores, como por ejemplo, se reconoció el pago de los intereses. Asimismo, existió una mayor confianza del mercado externo en México. Pero llegar a ese punto no fue cosa fácil, no. Se tuvo que reconocer 70 años de deuda y mostrar más estabilidad en pocas palabras. México tenía que sacar carácter. Es ahí cuando se generó las relaciones más estrechas con Estados Unidos y países europeos, como Inglaterra, Francia y Alemania. Y ya eran amigos. ¿Qué pasó con la deuda? Bueno, para el desarrollo de la deuda se consideraban tres aspectos: el tiempo, el interés y el capital. La magnitud de cada uno de ellos representaba rasgos similares con los tipos de deuda. Y ahora en español. En la deuda interna, generalmente los intereses eran muy altos, en corto plazo. En la deuda externa, los montos de capital eran más grandes, los intereses más accesibles y el tiempo más largo. Principalmente en esa época, si se hablaba de deuda, hablaba de dos, que eran la deuda consolidada y la deuda flotante. Y aunque en esta última los intereses eran muy altos y más variables, era deuda más fácil de contraer, pero era más cara de pagar. Ok, y este termina en ferrocarriles porque... Pues porque antes del porfiriato, la condición de la deuda se destinaba más que nada a los gastos militares. Pero con Porfirio se realizó una reducción de los gastos militares. Y luego, ¡tarán!, aumentó el gasto público y ¡tarán!, ferrocarriles. Pues si me hubieras dejado terminar la historia... Ay, ya, deja de quejarte y ya sigue. te habrías enterado, pero no. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, debido a que el otro conductor se fue, pues acabaré de contarles esta historia. Bueno, antes del progreso y los avances del ferrocarriles que trajo Porfirio Díaz, el ferrocarril de hecho ya había llegado a México. Y no digas nada hasta que termine, por favor. Sí, el ferrocarril ya había llegado a México, pero no es como que hubiera tenido tanto éxito. Bueno, como decía, esa era una época oscura que no tenía ningún verdadero control. Con decirte que la vía completa de México a Veracruz tardó más o menos 27 años, por ahí de 1942 a 1869, y no por gusto, los conflictos eran tremendos.
que sí, porque no se comenzó con Maximiliano, después con Juárez, después con Lerdo, y ya después que con las concesiones, las desigualdades entre los trabajadores, que los propietarios rurales, que los peones, que los asaltos a los ferrocarriles, que los cambios políticos. Aunque no lo creas, esto fue como el ancla del ferrocarril por mucho tiempo, porque avanzaba muy poco, muy poco. Y los que estaban en oposición a este gobierno se iban en contra de la construcción. Bueno, hasta los durmientes de la vía se llevaron, y no hablo de las princesas. No inventes, si esa es la época oscura, ¿cómo va a ser una época luminosa? Y en esta parte de la historia ha llegado uno de nuestros protagonistas, y no llegó en caballo blanco, pero qué bigote portaba. José Limantur, alias el mago de las finanzas. No solo se dedicó al manejo de la Secretaría de Hacienda a partir de la última década del siglo XIX, hasta los inicios de la Revolución Mexicana, sino que fue fundamental para que se consolidaran los ferrocarriles en la época porfiriana. Ok, ¿y Limantur qué hizo? ¿Por qué tanto amor? Ahí te vamos despacio y para que lo captes. ¿Recuerdas las relaciones de amigos que ya tenían con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania? ¿Piensas que ellos de igual forma son capitales extranjeros? Ahora mezcla Hacienda. A pesar de los esfuerzos de su predecesor, Matías Romero, por lograr la solvencia financiera y la obtención de créditos internacionales para México, a finales de 1893, los problemas financieros del país habían tocado fondo debido al incremento de la carga de la deuda sobre los gastos federales, pasando de un 21.9% a un 27.35% de los ingresos ordinarios en un solo año, por lo que, entre otras cosas, a reducir gastos a partir de ahorros de tipo de administrativo y la reorganización de la deuda pública. El eterno viacrucis de Limantur fue el subsidio a los ferrocarriles. Para 1898 se había logrado reducir la mitad de los compromisos del subsidio gubernamental, pero eso no fue todo, Creó un plan para delinear un perfil, claro, enfocado al orden de importancia de sus necesidades reales de la nación en términos de transportación. Bueno, pero... No, y aquí no acaba la cosa, Promovió una nueva ley general para los ferrocarriles que reafirmaba la existencia de un marco competitivo, aboliendo las tarifas monopólicas y discriminatorias que se habían suscitado con gran frecuencia, la cual fue bien reconocida tanto por las organizaciones de comerciantes, agricultores e industriales mexicanos, como por uno de los más prestigiados funcionarios ferrocarrileros de Estados Unidos, John Migley. En el lado malo que después de esto se aumentaron las tarifas de ferrocarriles mexicano e interoceánico, y las cosas no acabó ahí. Las habas e incluso materiales industriales sufrieron los estragos del aumento. En respuesta a este suceso, se creó la Comisión Reguladora de Tarifas. En este sentido, el gobierno buscó igualmente establecer nuevas formas para armonizar los intereses de embarcadores y los cargos. El papel de Limantur fue primordial frente a las adversidades que se presentaron para el desarrollo de la comunicación ferroviaria, para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y resguardar la concordancia del crecimiento de los ferrocarriles con la orientación general del proyecto económico porfiriano. La promoción del ferrocarril funcionó como uno de los más poderosos factores para el tránsito de México a la modernidad. Fue un gran paso dentro de la dinámica capitalista, incentivando la producción para el mercado mediante la creación de vías de comunicación necesarias para aumentar la rentabilidad de la inversión productiva, que no fuese destinada al consumo. Y colorín colorado, esta parte de la historia en un país atolondrado.